La primera capilla fue construida por Pedro Pineda, uno de los fundadores, en el año de 1861, en el mismo lugar que ocupa el templo parroquial actual. Fue levantada de vara en tierra estantillos, cubierta con hojas de palmicho. Allí se reunían 4 familias que habían en esa época a cantar los versos de la Pasión todos los domingos en horas de la mañana. Cantó la primera misa el padre Nepomuceno Parra, quien venía de Santa Rosa. En el año de 1904, durante la administración del padre Ismael Valencia, se elaboraron los planos del primer templo en madera. Estos fueron elaborados por Jesús Correíta, que había sido el constructor de la antigua Catedral de Manizales. En el año de 1905 fue erigida parroquia por el señor obispo de Manizales, Monseñor Gregorio Nacianceno Hoyos, quedando con el nombre de la parroquia de Segovia, y es nombrado como párroco el padre Jesús María Estrada el 7 de febrero de 1905. El padre Estrada inicia la construcción del templo, labor que comienza en los primeros días y luego termina el señor Rufino Morales, quien también construyó la casa cural. Se termina en 1916, no teniendo cúpulas laterales, las cuales fueron construidas en 1925 para reemplazar los domos. Inicia el padre Estrada una campaña para la construcción de un nuevo templo en ladrillo y ferro concreto, invitando a los habitantes y a las instituciones a participar con su ofrenda. Se comienza la demolición del templo de madera para dar comienzo con el nuevo frontis y templo, obra de ladrillo y ferro concreto de estilo gótico simple. Se inicia en 1946 a cargo del contratista Libardo González. Como director de la obra, Luis Ramírez, quien también era corista. Los planos fueron elaborados por el doctor Constantino de Castro, de nacionalidad española, quien vino a Colombia en el año de 1925. Finalmente, se encarga del trabajo de arquitectura. El maestro Antonio Palomino Escobar, en compañía del constructor Libardo González, construyen el Cristo en 1940. En 1949 se termina la construcción del nuevo templo. Este posee 2 torres que se elevan 60 metros en estilo gótico simple. Entre ellas sobresale la escultura del Cristo Rey, elaborado en ferro concreto. Se puede observar el frontis con sus portales, centros y laterales. Dejan ver al exterior mayor elevación de la nave central con respecto a las naves laterales. Sus arcos de estructura articulada son pocos, alféizares no decorados. Sus torres van ligadas al frontis con relaciones precisas. La punta o cúspide representa casi 1/3 de la altura total, mientras que la parte de abajo ocupa la mitad de la fachada. Al interior, la nave central, como las laterales, son de un esquema simple y corpulento, de bóveda plana, compuesta por 8 arcos sostenidos por 16 columnas cuádruples carentes de capiteles, lo que no le quita el esplendor y fortaleza a la construcción. Las paredes laterales bajas están abiertas por ventanas de forma ojival, propias del arte gótico, dejando entrar buena iluminación. Lo mismo sucede con la nave central, deja pasar luz con rosetones de forma circular, adornadas todos sus vitrales simples. El 23 de noviembre de 1979 ocurre un terremoto que averió el templo y la cúpula posterior, quedando en mal estado. Esta cúpula fue construida por el padre Carlos Giraldo, la cual finalmente fue demolida por su deterioro, igualmente quedando afectados sus arcos. El templo fue reconstruido, siendo el párroco el padre Dubán Vélez Izaza y como coadjutor el padre Gustavo León Valencia Franco a partir de 1980 hasta 1985. Igualmente, siendo el párroco el padre español Santos Cabrera, se hizo la reparación del templo afectado por el terremoto de 1999.
El Templo de Marsella posee un sagrario que es una magnífica obra de arte francés. 3 altares construidos en madera de arte gótico, construidos en Manizales, y un comulgatorio estrenado en 1916. Obras de Baudilio Vergara. Un hermoso viacrucis de tamaño regular, a todo color, traído de Estados Unidos el 14 de enero de 1919. Construido en yeso, cemento, que le da la realeza y belleza a nuestro templo. Tiene 50 imágenes construidas en los talleres de don Álvaro Carvajal en Manizales y talladas en madera. Y 2 traídas de Barcelona, España, el Señor del Huerto y el Señor de la Caña. Entre las imágenes sobresale por su perfección la estatua de la Dolorosa. De ella y del autor hizo el padre Favo en una historia de Manizales el siguiente elogio: cuando vibra la fibra artística de su inspiración, modela estatuas religiosas como la Dolorosa de Segovia o Marsella, a la que a los 20 años de hecha no puso el artista a hacer la corrección alguna, y como la Virgen del Carmen de cierto pueblecillo caldense, la cual supera en unción mística y en una pureza de líneas a la de la Catedral de Manizales, siquiera fuese construida a los afamados talleres a la viuda de Reichsach de Barcelona. El reloj de la torre fue colocado el 24 de julio de 1916 por el señor Emilio Burgos y fue construido en Medellín por Escobar, Londoño y Cía. Los grupos escénicos con sus presentaciones recolectaron fondos para la compra del reloj. Se retiró de la torre por 2 años mientras se construía el nuevo frontis y se ubicó nuevamente en enero de 1949. Las campanas fueron traídas de Europa. El reloj estuvo sin funcionar desde 1989. El padre Rubén Darío Herrera lo envía a reparación en marzo del 2014 y financiado gracias a una rifa. Se ubica nuevamente el 6 de mayo del 2014 después de 25 años de estar inactivo. Igualmente las campanas vuelven a prestar servicio. En el año del 2019, siendo párroco el padre Francisco Javier Ramírez, con la colaboración de la comunidad, construyen los cenizarios al lado derecho del altar mayor, que le da el nombre de Carlos Hiraldo Vélez en honor a este benemérito sacerdote. Igualmente, inicia la adecuación de los exteriores del templo, que anteriormente se llamaron los Jardines de Santa Teresa. El párroco actual, el padre Luis Fernando Clavijo, con el apoyo de la comunidad, ha logrado el acabado en pinturas de la torre, el frontis y los laterales exteriores del templo. Igualmente, reparaciones generales y las decoraciones interiores. Ha tenido una destacada labor misional.
Hoy tenemos un bello templo donde sobresale su belleza arquitectónica, interior y exterior, huella dejada por cada uno de los pastores y organizaciones misionales que han pasado por nuestra parroquia.